Bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Vamos a iniciar ya la clase de esta semana. Me confirman el audio si se escucha claro. Si es así, entonces vamos a comenzar de una vez. Como pueden ver en pantalla, muchachos, esto para nosotros sería el tema ya número 5 del libro, donde vamos a tratar el capítulo de fórmulas empíricas y moleculares de los compuestos. Esto, jóvenes, también es una continuación del capítulo de unidades químicas de masa, por lo que vamos a seguir utilizando los conceptos que hemos tratado pues, en las clases anteriores. Recordarles, jóvenes, que de esta clase nos faltaría una más, que es la sexta clase, y nuevamente haríamos el repaso y ya vendría el examen final del bimestre o examen bimestral, ¿no? Vamos a desarrollar en cada bimestre de esa forma 3 temas, un repaso y el examen, luego 3 temas, el otro repaso y el otro examen, ¿no? Nosotros estamos un poco más adelantados que sus compañeros de las otras aulas porque ellos no han tenido clase, al igual que ustedes, ¿no? Al menos en química, el feriado que pasó por Semana Santa, ¿no? Nosotros sí tuvimos clase el día martes y esta ya sería nuestra quinta clase. Bien, vamos a comenzar entonces. Bien, fórmulas de los compuestos químicos. La clase pasada, jóvenes, que vimos las diferentes partes de unidades químicas de masa, vimos que era importante para resolver los problemas tener la fórmula de los compuestos químicos, porque con la fórmula yo podía utilizar las masas atómicas, la masa molecular, operar con moles y muchas cosas más, pero necesitaba la fórmula del compuesto. En esta clase vamos a ver, jóvenes, problemas donde no me van a dar la fórmula del compuesto y a partir de algunos datos que sí me van a dar, yo voy a reconstruir la fórmula del compuesto y una vez que tenga la fórmula, voy a hacer pues cálculos adicionales. Podemos decir entonces, acá en la teoría, que todo compuesto químico, jóvenes, todos los compuestos, desde los más sencillos como el agua hasta los más complejos como la glucosa, se expresan con una fórmula química, ¿no? Se escriben con una fórmula química. Esta fórmula química nos proporciona información de 2 tipos, ¿no? Cualitativa y cuantitativa, ¿no? Cualitativa decimos, jóvenes, cuando vemos la fórmula y podemos conocer qué elementos hay en la fórmula, o sea, qué elementos lo están constituyendo, ¿no? Si en la fórmula hay hidrógeno, si hay oxígeno, si hay nitrógeno, si hay carbono, si hay azufre. Esa es la parte cualitativa, de calidad. Pero la fórmula también me indica una información cuantitativa. Cuantitativa ya que tiene que ver con cantidades. Yo conociendo la fórmula puedo conocer las cantidades de cada átomo. Cuánto de hidrógeno hay, cuánto de oxígeno hay, cuánto de nitrógeno. Y esa cantidad lo puedo expresar en moles o en gramos. Por lo tanto, es importante conocer la fórmula de los compuestos para resolver problemas de estos capítulos. En general, muchachos, todo compuesto químico se puede expresar con 2 fórmulas, 2 tipos de fórmulas, ¿no? Y estas son las siguientes. La primera de ellas se va a llamar fórmula empírica. La palabra empírico quiere decir que se ha construido esa fórmula con un experimento, o sea, se ha realizado o llevado a cabo ciertos experimentos y a partir de los datos que obtenemos en ese experimento, yo puedo saber la fórmula de un compuesto. A eso se llama fórmula empírica. Aunque en teoría nosotros a la fórmula empírica le vamos a llamar fórmula mínima, la fórmula más simplificada que se tiene de un compuesto. Lo llaman fórmula mínima porque nos indica la mínima proporción de números enteros positivos de los elementos que lo constituyen. Recuerden que las fórmulas tienen símbolos de los elementos y subíndices, que son numeritos que van abajo de cada símbolo. En la fórmula empírica, esos numeritos son los más pequeñitos posibles, los enteros más pequeños. No deben tener factores en común.
Si tienen factores en común, los vamos a tener que simplificar, sacar mitad, sacar tercia o cualquier valor para obtener lo más pequeño posible. Eso más pequeño se llama la fórmula empírica. Esta fórmula, jóvenes, empírica normalmente se usa para representar a los compuestos iónicos, vamos a ver, porque esos compuestos iónicos no forman moléculas y se representan con lo más mínimo, ¿no?, que se tenga en cuanto a sus elementos. Para un compuesto, por ejemplo, me pueden dar su fórmula así, formado por tres elementos, A, B y C, y me van a dar los subíndices X, Y y Z, ¿no? Donde A, B y C son los símbolos, X, Y y Z son los subíndices. Para que esta fórmula, jóvenes, sea empírica, o sea, llamada empírica, se debe cumplir que estos numeritos X, Y y Z deben ser los números más pequeños que se conocen como enteros positivos. No deben tener factores en común, salvo la unidad. Son números primos entre sí, se dice, ¿no? O sea, que ya no se pueden simplificar. Por ejemplo, estos números pueden ser 1, 3, 5, no se pueden simplificar. Puede ser 1, 1, 3, no se pueden simplificar. Pueden ser 5, 7, 9, no se pueden simplificar. Pero no pueden ser números como 2, 4, 6 porque podemos sacarle mitad, ¿no? O tampoco puede ser 3, 9, 12 porque podemos sacarle tercio. Deben ser los valores más pequeñitos para que la fórmula se considere empírica. Y nosotros en este capítulo vamos a aprender a cómo reconstruir esta fórmula del compuesto en fórmula empírica a partir de los datos que nos den. Entonces los valores X, Y y Z vienen a ser los subíndices de la fórmula y expresan la proporción molar, o sea, X, Y y Z indican las moles de cada elemento en el compuesto. Por lo que si yo quiero hallar los valores de X, Y y Z, debo hallar primero los números de mol, debo hallar N. Y si ustedes recuerdan, N se calculaba con esta fórmula, ¿no? Arriba hay que colocar la masa en gramos del elemento A, B y C que me den, y debajo debo colocar su masa atómica del elemento en gramos por mol. Por ejemplo, si aquí estaría formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, para hallar X, Y y Z, yo debo tener arriba la masa de carbono y debajo la masa atómica del carbono, así hallo X. Para el otro elemento tendría que tener la masa de ese elemento sobre su masa atómica, así calculo Y, ¿no? Y para hallar Z tendría que tener la masa atómica, hasta la masa en gramos de C y debajo su masa atómica. O sea, yo debo calcular los valores X, Y y Z en función a esta fórmula. Y hay diferentes problemas, jóvenes, en esta parte. Nosotros vamos a ver tres tipos de problemas, tres casos. La determinación entonces de la fórmula empírica o fórmula mínima de los compuestos se desarrolla en los siguientes casos. Caso número 1. Cuando en un ejercicio, jóvenes, me den de frente ya los números de moles calculados de cada elemento en el compuesto, se debe buscar los mínimos enteros para esas moles. O sea, yo debo simplificar las moles que me den, 5 moles, 10 moles, 15 moles, lo debo simplificar al mínimo para obtener la fórmula empírica. Por ejemplo, ¿no? Ejemplo número 1. A ver, nos dice, un compuesto formado por cloro y oxígeno presenta un contenido, dice, de 10 moles de cloro por cada 15 moles de oxígeno. O sea, me dan las moles de cloro, que son 10, y del oxígeno son 15. Esos numeritos 10 y 15 son los subíndices de la fórmula. O sea, yo voy a colocar cloro debajo 10, oxígeno 15. Esa sería la fórmula. Pero no va a ser fórmula empírica a menos que esos números yo los simplifique al límite, ¿no? Con los mínimos enteros. Entonces esto va a ser así. La fórmula del compuesto yo lo voy a escribir así, cloro X, oxígeno Y, porque no conozco los valores de X e Y. Solamente sé que la fórmula tiene cloro y tiene oxígeno. Pero como en este problema me dicen que hay 10 moles de cloro y 15 moles de oxígeno, estos valores X e Y serían 10 y 15. Pero yo no puedo dejarlo como 10 y 15, porque si me piden la fórmula empírica debo simplificarlo al límite, ¿no? La fórmula sería así, cloro X, oxígeno Y, yo lo voy a escribir cloro 10, oxígeno 15. Esta sería la fórmula.
Pero si me piden la fórmula empírica y yo veo que estos números que están acá tienen factor común, debo simplificarlo. ¿Qué factor común tienen 10 y 15? El factor común sería 5, ¿no? O sea, voy a sacar quinta. Le saco quinta 10, queda 2. Le saco quinta 15, queda 3. Esos números 2 y 3 ya no se pueden simplificar, sería lo mínimo. Por lo tanto, nosotros decimos, al simplificar los subíndices al mínimo, nos daría pues la fórmula empírica cloro 2, oxígeno 3. Esta es la fórmula empírica. ¿Por qué? Porque vemos que los numeritos aquí son los más pequeñitos posibles. No puedo dejarlo como 10, no puedo dejarlo como 15, porque no sería una fórmula mínima. Cuando le pidan fórmula empírica, los numeritos deben ser los más pequeños posibles, ¿no? Si hay mitad, sacamos mitad. Si hay tercia, sacamos tercia. Si hay cuarta, sacamos cuarta. En este caso hay quinta, sacamos quinta. Nos debe dar pues mínimos enteros. O sea, no puede salirnos fracción ni decimales. Debemos convertirlos a enteros, los más pequeños. Este es un primer ejemplo. Ejemplo número 2. Dice, el análisis de una muestra de cierto compuesto orgánico indica la presencia, en ese compuesto, miren, va a haber 0,2 mol de carbono, 0,4 mol de hidrógeno y 0,1 mol de oxígeno. Con ese dato nos piden hallar su fórmula empírica. Aquí también me dan sus moles, ¿ah? Me dan las moles de carbono, las moles de hidrógeno y moles de oxígeno. Por lo tanto, yo puedo escribir la fórmula primaria, ¿no? La fórmula del compuesto va a ser carbono X, hidrógeno Y, oxígeno Z, porque tiene estos tres elementos. Eso nos indica el problema. Tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Y además nos dan las moles X, Y y Z para cada uno, ¿no? Nos dice que X vale 0,2 para el carbono, Y vale 0,4 para el hidrógeno y X vale 0,1 para el oxígeno. Entonces yo voy a escribir la fórmula así, fíjense, 0,2, 0,4, 0,1, así sería la fórmula. Pero no puedo dejarlo así, jóvenes, porque no son enteros, estos son decimales. Los números enteros son 1, 2, 3, 4, 5, no puede ser decimal. Entonces debo a estas cantidades volverlo a enteros. ¿Cómo lo vuelvo, jóvenes? Solamente elimino el decimal. Elimino el decimal, o sea, divido el 0, ¿no? Entonces, luego de eliminar la coma decimal para obtener enteros, la fórmula quedaría así: carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 1. Y así quedaría porque esto ya no se puede simplificar. Puedo sacar mitad aquí, pero aquí ya no se puedo sacar mitad. No vayan a simplificar así, simplifico acá, queda 1, simplifico acá, queda 2, y aquí si simplifico queda un medio, ¿no? Y no pueden salir fracciones. Entonces, estos cuatro números quedan así porque son los mínimos, no se pueden simplificar los tres al mismo tiempo. Y en la fórmula, muchachos, cuando hay un 1, esto no se coloca, se sobreentiende y se le deja así: carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno, nada más. Cuando hay un 1, se le deja así. Esto sería la fórmula empírica. Entonces, en los problemas, cuando ustedes le den las moles de cada elemento, van a colocar las moles acá. Si hay factores en común, simplifican al mínimo. Si hay decimales, lo vuelven entero, eliminando la coma, ¿no? Elimina la coma, queda 2, queda 4, queda 1, y esto es lo mínimo. Lo mínimo, jóvenes, es cuando todos los números no se pueden simplificar de forma simultánea. Yo puedo simplificar 2 y 4, pero ya no el 1. Entonces queda así porque ya no puedo simplificar los 3 al mismo tiempo. Eso sería la fórmula empírica. Ese sería el primer caso, cuando en los problemas, muchachos, le den las moles de los elementos en la fórmula, ustedes lo colocan las moles aquí como subíndice. Y luego estos subíndices, si tienen factor común, lo simplifican al mínimo. Si son decimales, eliminan los decimales y buscan los enteros más pequeños. Ese es el primer caso. Caso número 2. Si en los problemas no me dan las moles, me van a dar las masas de cada elemento, los gramos, ¿no? ¿Cuántos gramos de carbono, cuántos gramos de hidrógeno, cuántos gramos de oxígeno hay? Si me dan las masas, jóvenes, yo debo calcular los números de mol. Ya sabemos la fórmula. Para calcular N, debo dividir la masa en gramos sobre la masa atómica. Y hallo los valores de X, Y y Z para cada elemento. Una vez que haya las moles, procedo según el caso 1.
Esas moles debo volverlos los mínimos enteros, ¿no? Para establecer los subíndices. Esto sería así, ¿eh? Si me dan las masas. Ejemplo número 3. Por ejemplo, dice acá, se analiza un compuesto formado por los elementos cloro y oxígeno, ¿no? El análisis, jóvenes, indica que por cada 7,1 gramos de cloro se tienen 8 gramos de oxígeno y nos piden determinar la fórmula empírica. Ojo que en este tipo de problema ya no me dan las moles, ¿eh? Me dan la masa, entonces yo debo hallar las moles utilizando fórmula. Moles es igual masa entre masa atómica, por eso fíjense acá me dan las masas atómicas de dato, ¿no? Entonces esto sería así. En este problema nos proporcionan como dato las masas: 8 gramos de oxígeno, 7,1 gramos de cloro. Y vamos a calcular los números de mol. Recuerden que el número de mol se calcula así: hay que dividir la masa en gramos sobre la masa atómica para cada elemento, ¿eh? Empezamos por el cloro. El cloro, miren, me dan 7,1 gramos y su masa atómica está acá, 35,5. Entonces yo voy a dividir. Para el cloro sería así: 7,1 entre 35,5. Esta división me sale 0,2. Pueden hacerlo ya con sus calculadoras, les va a salir 0,2. Ahora para el oxígeno, divido su masa, que acá está dato, 8 gramos, entre la masa atómica que viene de dato, 16. Esto me sale 0,5. Ahora sí, como ya tengo las moles, ya puedo escribir la fórmula, ¿no? Se observa que la proporción, jóvenes, eliminando los decimales serían 2,5, ¿verdad? La proporción sería 2 y 5, porque elimino las decimales, 2 y 5. 2 para el cloro, 5 para el oxígeno. Por lo tanto, jóvenes, la fórmula empírica sería cloro 2, oxígeno 5. ¿Por qué? Para el cloro me salió 2 y el oxígeno me salió 5. Los mínimos valores, esto ya no se puede simplificar, ¿eh? Queda así. Entonces noten la diferencia con los ejemplos anteriores. Los ejemplos anteriores nos daban de frente las moles, lo poníamos acá y simplificábamos si había un factor común, o lo convertíamos a enteros si eran decimales. Pero en este ejemplo no me dan las moles, yo tengo que calcularlos a partir de la masa. Me dan las masas, yo calculo las moles dividiendo entre la masa atómica con esta fórmula. Hallo las moles, los vuelvo a enteros, elimino decimal, decimal queda 2,5 y tengo la fórmula empírica. Ese es otro tipo de problema, entonces. Otro ejemplo. A ver, aquí vamos a colocar una observación previamente, ¿eh? Jóvenes, si la proporción de números enteros mínima no se puede determinar directamente con los valores calculados, porque es fácil ver aquí, ¿no? Darnos cuenta, jóvenes. Miren, voy a retornar. Aquí es fácil darse cuenta que los números mínimos serían 2 y 5. Pero ¿qué pasa si los decimales son más complejos? Como yo observo que van a ser pues 2 y 5, 3 y 1, 1 y 3, ¿no? 3 y 7, o sea, valores mínimos, ¿no? Cuando no se puede ver directamente, porque aquí sí lo podemos ver, solamente elimino, en este caso, ¿no? El 0, y me queda 2 y 5. Bueno, no se puede observar directamente. Se utiliza la aritmética, jóvenes, para llegar a los mínimos enteros. Lo que se hace es, a los valores que me han salido de moles, lo voy a dividir a todos ellos por el menor de los valores, el menor número que me salga. Y van a convertirse a enteros. Y si los decimales persisten, a los valores que me salen los voy a multiplicar por un mínimo entero para obtener los subíndices finales. Esto solamente en los casos que cuando me salgan las moles y yo no pueda ver los enteros directamente, ¿no? Como en este caso 3. A ver, jóvenes, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a retroceder, miren. ¿Qué pasaría si acá las moles no hubiesen salido 0,2 y 0,5? Si no hubiese salido 0,25 y 0,75. Entonces yo no puedo ver pues la proporción ahí claramente, ¿no? Aunque puedo eliminar los decimales y colocar 25 y 75 aquí abajito. 25, 75 y puedo simplificar, ¿no? Al mínimo. Pero cuando los valores que le salgan acá yo no puedo ver directamente los enteros, lo que voy a hacer, dice esa observación, es a los dos valores dividirlos entre el menor, a ambos, ¿eh? El menor aquí sería 0,2. Miren, si yo divido acá,
entre 0,2 me sale 1. Si yo divido acá entre 0,2 me saldría pues 2,5. Si siguen saliendo decimales, a ambos los multiplico por un mismo número, de tal manera que se vuelvan enteros. Eso se hace solamente en los casos que los valores que me salgan aquí yo no pueda ver los números directamente 2 y 5. Como vamos a ver con un ejemplo, fíjense acá. Pero eso ya sería para problemas más complejos y nosotros vamos a ver problemas pues directos, ¿no? Caso 3. Si en los problemas no me dan las moles, ni me dan las masas, jóvenes, pero me dan los porcentajes en masa, me dicen un compuesto, por ejemplo, está formado por carbono e hidrógeno, y me dice que el carbono representa 25%, el oxígeno representa 75%, o hidrógeno 75%, yo también puedo averiguar cuál es la fórmula empírica. El procedimiento va a ser así, ¿ah? Si en los ejercicios le dan los porcentajes en masa de los elementos que forman el compuesto, lo que vamos a hacer es también calcular el número de mol, pero para ello primero debemos tener masas. Vamos a asumir 100 gramos de compuesto y utilizando los porcentajes vamos a hallar la masa de cada elemento y vamos a calcular las moles. Una vez que tengamos las moles, igual buscamos los mínimos enteros para establecer la fórmula. Pero siempre se asume 100 gramos si me dan porcentajes, porque cuando se asume 100 gramos, los porcentajes se convierten directamente en gramos. Porque si ustedes, por ejemplo, tienen 50% de 100 es 50 gramos. Tienen 30% de 100 es 30 gramos, ¿no? Por eso me conviene asumir siempre 100 gramos de muestra. Como en este ejemplo, fíjense, ejemplo 4. Dicen, a ver, se analiza un compuesto formado por los elementos potasio, cromo y oxígeno. Dice, donde el potasio representa el 26,53% de la masa, el cromo representa 35,37% de la masa y el oxígeno representa 38,1% de la masa. Con eso me piden determinar su fórmula empírica. Yo sé que el compuesto tiene potasio, tiene cromo y tiene oxígeno. Para hallar su fórmula debo conocer sus moles. No me dan sus moles, tampoco me dan sus masas, me dan sus porcentajes en masa. Entonces, para que estos porcentajes se conviertan a gramos y yo pueda calcular las moles, debo asumir, como dice acá, 100 gramos de compuesto. Y así el potasio sería 26,53% de 100 gramos, que sería pues 26,53 gramos, ¿no? O sea, los porcentajes se convierten en gramos directamente. Entonces, en este problema nos proporcionan como dato los porcentajes en masa de cada elemento del compuesto. El compuesto se escribiría así: potasio X, cromo Y, oxígeno Z. Para hallar los valores de X, Y y Z, yo debo tener las masas y hallar las moles. Como no tengo masas, tengo porcentajes, voy a asumir 100 gramos de compuesto. Y tendría pues que estos porcentajes se convierten en gramos directamente y hallo las moles. O sea, tendría 26,53%, 53 gramos de potasio, 35,37 gramos de cromo y 38,1 gramos de oxígeno, porque al asumir 100 gramos, estos porcentajes se convierten directamente en gramos. Y con ello ya calcularía los números de mol. Las moles se calculan así, ¿eh? Entonces voy a ir empezando por el potasio. Este era su porcentaje, ¿eh? Pero como asumimos 100 gramos, se convirtió en gramos directamente. Lo divido entre su masa atómica, que es dato, 39, y me va a salir 0,68. Eso ya con sus calculadoras. Ahora para el cromo, arriba coloco su masa, que era porcentaje. Esto era porcentaje, pero como asumimos 100 gramos, se convirtió en gramos. Y lo divido entre su masa atómica, que vale 52, eso es dato, y también me sale 0,68. Y por último el oxígeno, divido su masa, que esto también era porcentaje, pero cuando asumí 100 gramos se convirtió en masa, sobre su masa atómica del oxígeno, que es 16, esto me sale 2,38. Estas son las moles. Ahora estas moles, muchachos, yo debo convertirlo a enteros. El problema, miren que acá no se ve los enteros, ¿no?
No se puede ver como el caso del otro que era 0,2, 0,5, pongo 2 y 5. Pero aquí no los puedo ver, ¿no? No se ve claramente. Cuando no se ve, el procedimiento para convertirlos enteros es el siguiente. Primero, a estos tres valores los voy a dividir entre el menor. El menor es 0,68. Entonces, diríamos lo siguiente. Como los números de moles son valores decimales y no puedo ver los números enteros directamente, voy a dividir a todos por el menor valor, que es 0,68. Entonces los divido así, miren, para el potasio divido 0,68 entre 0,68 y me sale 1. Para el cromo voy a dividir este valor que está acá, que me ha salido, entre 0,68 y también me va a salir 1. Y para el oxígeno divido, jóvenes, 2,38 que me salió acá entre el menor valor, 3,5. Ya tengo números que ya son prácticamente enteros, pero sigue habiendo un decimal. Aquí es 1, aquí es 1, aquí es 3,5. La regla dice, jóvenes, que cuando los decimales persisten, a estos nuevos valores voy a multiplicarlos a todos por un mismo valor para volverlos enteros. Este es el decimal. ¿Por cuánto tendría que multiplicar esto como mínimo para llevarlo entero? Como es 3,5, me conviene multiplicarlo por 2. Entonces a él también lo multiplico por 2, a él también por 2, ¿no? Entonces decimos acá, se observa que aún persiste un valor decimal, que es este 3,5. Por lo que para convertirlo entero se multiplicará a todos por 2. Y tendríamos así, ¿no? Para el potasio, que es 1 mol, lo multiplico por 2, me sale 2 moles. Para el cromo, que también salió 1 mol, lo multiplico por 2, me sale 2 moles. Y para el cromo, que había salido 3,5, lo multiplico por 2, me sale 7. Ya están, jóvenes, los mínimos enteros. Como ya tengo enteros, ahora sí puedo escribir la fórmula, ¿no? De esta última operación, la proporción molar sería 2, 2, 7. Luego la fórmula empírica sería potasio 2, cromo 2, oxígeno 7, que son los mínimos valores, porque ya no se pueden simplificar los tres de forma simultánea. Nota que para este tercer caso es más complicada la operación. Por eso en las evaluaciones, jóvenes, van a venir básicamente problemas de los casos 1 y 2. O sea, cuando me den las moles y yo de frente coloque las moles acá y simplifique o convierta enteros. O cuando me den las masas y calcule las moles, ¿no? Calcule las moles y los valores que me salen los vuelvo enteros. En el caso 3 era cuando le daban porcentajes. Asumían 100 gramos de compuesto, hallaban la masa, luego hallaban las moles y luego hallaban esta proporción. Es más largo el procedimiento, los problemas son más complejos. Pero esa es la forma de cómo desarrollamos. Bien, el otro tipo de fórmula se llama fórmula molecular. La primera fórmula hemos hecho la fórmula mínima o fórmula empírica, ¿no? Esta se llama fórmula molecular. La fórmula molecular se denomina también fórmula verdadera. Esta va a ser la fórmula real, jóvenes, del compuesto, donde ya lo vamos a dejar sin simplificar, porque si simplificamos, obtenemos la fórmula empírica, ¿no? La fórmula molecular es la fórmula verdadera. Pues nos indica la proporción real respecto a las moles de los elementos que forman el compuesto. Esta fórmula normalmente se utiliza para representar a los compuestos covalentes que forman moléculas. En este tipo de fórmula, muchachos, los subíndices van a tener factores en común, pero ya no lo vamos a simplificar. Lo vamos a dejar tal como está. Si hay 4,2, lo dejamos 4,2, ya no sacamos mitad, ¿no? Si hay 10,15, lo dejamos 10,15, ya no simplificamos, pues sacamos quinta, nada de eso, ¿no? Lo dejamos tal como está, porque es la fórmula real. Bien, por lo general, muchachos, la fórmula molecular es más grande que la fórmula empírica. Es el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuplo, porque como ya no se ha simplificado, es una fórmula que tiene más átomos, ¿no?, de cada elemento. Se dice que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Cuando se trata de un mismo compuesto, ¿no? La multiplicidad, jóvenes, tiene que ver con las masas moleculares y las atomicidades de las moléculas, ¿no? Por ejemplo, si la fórmula empírica fuese
carbono 2, hidrógeno 6, o perdón, carbono 2, hidrógeno 3, mínimo 2 y 3, la fórmula verdadera o molecular puede ser el doble, carbono 4, hidrógeno 6, o el triple, carbono 6, hidrógeno 9, o sea, van a ser múltiplos cantidades reales que son el doble, el triple, el cuádruple de la fórmula empírica. Y en la fórmula molecular ya no se van a simplificar. Las fórmulas moleculares van a ser más grandes en masa y en número de átomos. Aquí algunos ejemplos, miren. En este cuadrito, miren, podemos ver a 3 compuestos escritos con fórmula molecular y con fórmula empírica. El etano es un compuesto que tiene esta fórmula verdadera, carbono 2, hidrógeno 6. Noten que aquí los subíndices tienen factor común, pero no lo vamos a simplificar porque es la fórmula real. Pero si lo simplificamos quedaría CH3, porque sacamos mitad, mitad y queda CH3. Esta forma simplificada sería su fórmula empírica, pero la fórmula molecular es más grande. Y noten, jóvenes, que la fórmula molecular es el doble de la fórmula empírica, ¿no? Es como si multiplicamos los numeritos de acá abajo por 2. Y esa multiplicidad ustedes lo ven por las masas moleculares. Miren, la fórmula empírica tiene masa molecular 15 y la fórmula verdadera masa molecular 30. Por eso la fórmula verdadera es el doble en masa, noten, y también en número de átomos. Aquí miren, acá hay 8 átomos, aquí solamente hay 4. La fórmula molecular es el doble de la fórmula empírica. Otro ejemplo, el penteno es un compuesto que se escribe así, carbono 5, hidrógeno 10. Note que tienen también factor común, pero no se simplifica porque es fórmula verdadera. Si lo simplificamos llegamos a esto ya sería su fórmula empírica. Note que la fórmula verdadera tiene 15 átomos y la fórmula empírica solamente tiene 3. Quiere decir que la fórmula verdadera es el quíntuplo, la multiplicidad es 5, ¿no? De la fórmula empírica. Y eso también se ve en las masas, ¿eh? La masa molecular de este compuesto vale 14 y de él vale 70. 70 es 5 veces 14. Pues. ¿Por qué bajamos de 70 a 14? Porque hemos sacado quinta, sacamos quinta y nos queda pues estos valores, ¿no? Pues en los problemas las fórmulas se pueden escribir así, como fórmula verdadera, donde hay cantidades reales que ya no se simplifican, y la fórmula empírica, que es la simplificación. Para saber cuántas veces es la fórmula verdadera respecto a la fórmula empírica, comparamos estos valores. Masas, ¿no? División 70 entre 14 nos sale 5, pues, ¿no? O átomos, acá hay 15 átomos, acá hay 3. 15 entre 3 nos sale 5. Un caso más es la glucosa. Miren, a la glucosa tiene esta fórmula real. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Pero tiene un factor común. Pero no se simplifica porque es fórmula verdadera. Porque si lo simplificamos podemos sacar sexta. Sexta acá queda 1, sexta acá queda 2, sexta acá queda 1, quedaría así. Esto ya sería su fórmula empírica. Y como hemos sacado sexta, las masas también se han reducido a la sexta parte. La masa molecular de la glucosa es 180. Sacamos sexta, nos sale 30. Por eso, como los problemas nosotros ya sabemos hallar la fórmula empírica, esto de acá, si nos pidiesen, jóvenes, la fórmula verdadera o real, deberían darnos estos datos para saber cuántas veces es, ¿no? Si tenemos la fórmula empírica y conocemos que esto vale 30 y esto vale 15, ya la fórmula real es el doble, ¿no? Si tenemos la fórmula empírica, conocemos esto que vale 14, pero dice que la fórmula real es 70, allá entonces la fórmula real es 5 veces el valor, ¿no? Aquí es 6 veces el valor y puedo, partiendo de la fórmula empírica, obtener la fórmula verdadera. Pero primero debo calcular pues la fórmula empírica y ya hemos visto 3 casos de cómo se calcula eso, ¿no? En algunos casos especiales, jóvenes, la fórmula empírica y molecular puede ser la misma. O sea, la fórmula empírica y molecular pueden ser iguales en algunos casos, ¿no? O sea, ya no se puede simplificar. Esto debido a que los átomos contienen cantidades numéricas que no se pueden simplificar, pero en la mayoría de los casos, la fórmula verdadera va a ser siempre más grande que la fórmula empírica, porque la fórmula empírica es la forma simplificable, ¿no? Para conocer la fórmula molecular de un compuesto, jóvenes, si yo quiero conocer estas fórmulas verdaderas, me deben dar de dato como dato su masa molecular, estos valores, estos de acá.
Y yo conociendo la fórmula empírica, porque ya sabemos procedimientos para calcularlo, voy a comparar estos valores y voy a averiguar la multiplicidad. ¿Cuántas veces más es la fórmula molecular que la fórmula empírica? Y puedo hacer los cálculos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ejemplo 5. A ver, dice, se analiza un compuesto formado por nitrógeno y oxígeno. El análisis indica que el nitrógeno tiene 30,43% y el resto es el oxígeno. Recuerden, jóvenes, que los porcentajes siempre suman 100, ¿ah? Si yo tengo el porcentaje del nitrógeno, del oxígeno sería lo que falta, ¿no? Si el nitrógeno es 30,43%, el oxígeno debe ser 59,57%, ¿no? Que es el porcentaje que falta para llegar a 100%. Y nos dicen, miren, que la fórmula molecular tiene una masa molecular de 92. O sea, me están dando este dato. Con estos porcentajes yo voy a hallar la fórmula empírica y voy a conocer esto de acá. Si me dan la masa molecular real, yo puedo saber cuántas veces más grande es la fórmula empírica. Pero primero aquí debo calcular la fórmula empírica. Como me han dado los porcentajes, el procedimiento es el caso 3. Voy a asumir 100 gramos, voy a hallar las moles y voy a averiguar los números enteros, ¿no? Para la fórmula empírica. Entonces, esto sería así. En este problema, entonces, nos proporcionan como dato los porcentajes de cada componente. El nitrógeno, tal porcentaje, y el oxígeno es esto de acá. Ya lo hemos calculado, ¿eh? Si el nitrógeno es 30,43%, el oxígeno será 69,57%. La fórmula sería así: nitrógeno X, oxígeno Y. Para hallar las moles, o sea, los valores X e Y, yo debo tener las masas. No me dan la masa, me dan los porcentajes. Entonces yo voy a asumir 100 gramos y con ello esos porcentajes se convierten en masas y calcularía las moles. Bien, entonces voy a utilizar esta fórmula. Para el nitrógeno sería así. Acá está su porcentaje. Solo aquí le he puesto en gramos porque al asumir 100 gramos el porcentaje se convirtió en gramos. Masa en gramos entre la masa atómica, que para el nitrógeno es 14, eso venía de dato, le sale 2,17. Para el oxígeno, arriba coloco su masa, que es este porcentaje, jóvenes, porque he asumido 100 gramos, entre 16 y me sale 4,34. Aquí también, jóvenes, no se puede ver las moles directamente, ¿no? Aunque los que dominan matemáticas se pueden dar cuenta fácilmente que esto es como 1 y esto es como 2, ¿no? Porque miren, este número de acá es el doble de 2,17 es 4,34, ¿no? Se observa, jóvenes, entonces, que la mínima proporción es de 1 a 2, porque este es como 1 y este es como 2, ¿no? Este número es el doble de esto. Entonces, los valores de X e Y serían 1 y 2. La fórmula empírica sería N1, oxígeno 2. Esta es su fórmula empírica. Y ya cuando conozco la fórmula empírica puedo conocer esto, muchachos. Sería sumar un nitrógeno que vale 14 más 2 oxígenos que valen 32, nos daría 46. Esta es la fórmula empírica, pero según dato de problema, la masa molecular del compuesto no es 46, sino es 92, me dice. El problema me dice que es 92. Entonces, de 46 a 92, encontramos que la fórmula verdadera es el doble de la fórmula empírica. Entonces, si esta es la fórmula empírica, la fórmula verdadera sería así: nitrógeno 2, oxígeno 4, porque simplificando nos daría esto, ¿no? Entonces, miren, a la multiplicidad se halla comparando estos dos valores: masa molecular de la fórmula empírica sobre masa molecular de la fórmula molecular que me dan de dato. 46, 92. 92 es el doble, significa que la fórmula verdadera es el doble de la fórmula empírica. Es el doble de la fórmula empírica. Entonces, los procedimientos van a ser así, ¿no? Los procedimientos van a ser así. Claro que en las evaluaciones va a ser más directo, ¿no? Porque estos ya son problemas, pues, utilizando todos los casos que hemos visto, ¿no? Bien, en esta diapositiva, jóvenes, le he colocado como problemas adicionales aquí algunos ejercicios de aplicación.
donde vamos a utilizar los casos 1, 2 y 3 para calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular. Son problemas que han venido en exámenes de admisión para las universidades. Son problemas directos, sencillos. Aquí he colocado los problemas y sus respectivos solucionarios, ¿no? Eso va a quedar ya para práctica para ustedes. Nosotros nos vamos a centrar en los problemas del libro, ¿no? Vamos a resolver. Aquí he colocado, creo que son 5 ejercicios que han venido en los exámenes de admisión, para que ustedes lo consulten y puedan también ver que cuando ustedes más adelante postulen a la universidad, esta parte no es complicada, ¿no? Solamente hay que seguir los procedimientos que hemos dado, sobre todo el caso 1 y 2, ¿no? Que son los más sencillos. Y así le va a venir en su temático a problemas directos, ¿no? No va a ser complicado. Recuerden, jóvenes, que cuando le den las moles, esas moles de frente se escriben en la fórmula y se simplifican si tienen factor común para hallar la fórmula empírica, ¿no? O se vuelven enteros si son decimales. Y una vez que tenemos la fórmula empírica, podemos hallar la fórmula verdadera o molecular, comparando, jóvenes, las masas de las moléculas empíricas y la molécula real. Bien, aquí vamos a ver entonces ya los ejercicios, jóvenes, de aplicación de la práctica dirigida, ¿no? En el libro hay 5 ejercicios que no son muy complicados. En el temático va a venir más sencillo, inclusive de aplicación directa, porque lo que se evalúa es lo que se ha hecho en clase, si han entendido o no. Bien, problema del libro. Ejercicio número 1, dice acá, ¿no? En cierta muestra de un compuesto se encuentra 18,6 gramos de fósforo y 144 gramos de bromo. Determine la fórmula empírica. Este es un problema del caso 2. Me dan las masas de los elementos, yo voy a hallar sus moles y esas moles voy a convertirlo a mínimos enteros. ¿Cómo se halla las moles? Dividiendo la masa entre la masa atómica para el fósforo, que vale 31, y para el bromo, que vale 80. Entonces este problema sería así, ¿eh? Primero vamos a determinar los números de mol de cada elemento para establecer su fórmula empírica. La fórmula es esto, ¿eh? Masa en gramos, miren, me dan las masas acá está, 18,6 gramos, 144 gramos para el fósforo y el bromo. Empezamos por el fósforo, sería así, su masa 18,6 gramos entre su masa atómica, aquí está el dato, masa atómica 31. Hago la división y me sale 0,6. Ahora para el bromo, coloco su masa, que es dato, 144 gramos, entre su masa atómica, que es dato, 80. Y esto me sale 1,8. Esos son los números que van a ir en la fórmula, ¿no? Si yo lo convierto, jóvenes, a enteros, borrando el decimal, quedaría así, ¿no? Borro el decimal, muchachos, acá, y quedaría 6 y quedaría 18, ¿verdad? Los números serían entonces 6 y 18, pero como tienen factor común, yo no lo puedo dejar así, jóvenes, ¿ah? Para fórmula empírica debo simplificar. ¿Qué tienen en común 6 y 18? Sexta. Sexta de 6 sale 1, sexta de 18 sale 3, o sea, los mínimos enteros serían 1 y 3. Entonces la fórmula empírica sería fósforo 1, bromo 3, ¿no? Porque 1 sería para el fósforo y 3 sería para el bromo. Y eso corresponde a la clave D. La clave D. Es así. Entonces lo único que tengo que hacer es eso, ¿eh? Calcular las moles. Esto lo voy a reemplazar pues como entero. 6, borrando el decimal, ¿eh? 6 y aquí queda el decimal 18. Sería así, fósforo 6, bromo 18, pero como tiene factor común no lo puedo dejar así. Debo simplificar al mínimo para llegar a la fórmula empírica y los mínimos números serían 1 y 3. Queda así entonces. Ese es el primer problema del libro. Segundo problema, dice así, ¿no? La fórmula mínima de un compuesto es CH3. O sea, aquí me dan ya la fórmula mínima. Si se sabe que 0,75 moles de compuesto pesan o tienen una masa de 22,5 gramos, ¿cuál es la fórmula real del compuesto? Ya saben, muchachos,
que si queremos hallar la fórmula real, yo debo tener primero la fórmula empírica. Aquí me dan la fórmula empírica. La fórmula empírica es CH3. Incluso puedo calcular su masa molecular, sumando un carbono que vale 12 y 3 hidrógenos me saldría 15. La fórmula verdadera puede ser el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuplo del CH3, porque la fórmula verdadera pues es más grande. Para saber cuánto más grande es, yo debo conocer la masa molecular de la fórmula verdadera. No me dan. Lo que sí me dan es que dicen 0,75 moles del compuesto real tienen una masa de 22,54 gramos. Entonces aquí voy a utilizar la relación de masa molar de las clases pasadas. Se cumple, jóvenes, que si yo tengo una mol, esto es igual a la masa molecular en gramos para una mol. Pero en este problema no tengo una mol, tengo 0,75 mol. Y eso vale 22,5 gramos, ¿no? Entonces voy a proceder así. Si una mol es esto de acá, 0,75 mol sería 0,75 veces esto. Es como si multiplico aquí por 0,75, aquí por 0,75. Pero esta cantidad dice que vale 22,5. Y yo quiero hallar esto de acá para compararlo con este 15 y ver pues la fórmula verdadera cuánto es, el doble, el triple o más. Entonces voy a igualar estos dos términos que están acá. Porque me dice que estos 0,75 moles valen 22,5 gramos, ¿no? Elimino gramo y este 0,75 paso a dividir y tendría esto, ¿no? 22,5 entre 0,75 y eso me va a salir 30. En sus calculadoras pueden ver 30. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que si la fórmula empírica tiene masa molecular 15 y la fórmula verdadera tiene masa molecular 30, la fórmula verdadera es el doble de la fórmula empírica, sería el doble de esto. ¿Y cuál sería el doble de esto? Sería pues 2 carbonos y 6 hidrógenos, ¿no? Por eso la clave sería la D. Se observa que la masa molecular de la fórmula verdadera es el doble de la fórmula empírica. Por lo que la fórmula verdadera no va a ser CH3, sino sería C2H6, porque ahí la masa molecular ya es 30. Así miren, a CH3 vale 15, C2H6 valdría 30, por eso la fórmula verdadera es el doble. Y esto corresponde pues a la clave D. Entonces notan, jóvenes, que en este ejercicio me piden la fórmula verdadera, la fórmula real, pero para eso yo debo tener la fórmula empírica. Si me piden la fórmula empírica, ya hay procedimiento como los 3 casos que hemos visto, pero acá me piden la fórmula real y me daban la fórmula empírica. Bien, ejercicio número 3. Este problema es similar. Dice, las fórmulas químicas es la relación entre la cantidad total de átomos y la cantidad mínima de átomos que están presentes en un compuesto, ¿no? Dice, si la masa de 0,2 mol de cierto compuesto orgánico es 6 gramos, calcule su fórmula molecular o verdadera si su fórmula empírica es CH3. Aquí también me dan como dato, jóvenes, la fórmula empírica. Dicen que CH3, esto vale 15. Para yo hallar cuál es su fórmula molecular o verdadera, si es el doble, el triple, el cuádruple, debo averiguar la masa molecular, igual que en el problema anterior, de la fórmula verdadera. No me dan la masa molecular, pero sí me dicen que 0,2 mol del compuesto tienen una masa de 6 gramos. Entonces, igual que en el problema anterior, voy a proceder con la definición de masa molar. Si yo tengo una mol, esto es igual a la masa molecular en gramos. Pero no tengo una mol, pero tengo 0,2 moles. Y esto sería 0,2 veces la masa molecular, ¿no? Es como si multiplico por 0,2 por 0,2. Y esto vale 6 gramos, según dato del problema. Entonces, igual acá, voy a igualar estos dos términos, elimino gramo y voy a hallar este valor para compararlo con 15. Aquí queda 6, este 0,2 paso a dividir y m valdría 30, ¿no? Dividan 6 entre 0,2, le va a salir 30. Significa que en este problema también, si la masa molecular de la fórmula empírica es 15 y la
fórmula verdadera es 30, la fórmula verdadera es el doble, ¿no? Entonces, que la masa molecular de la fórmula verdadera es el doble de la fórmula empírica, por lo que la fórmula verdadera sería el doble del CH3. Igual que en el problema anterior, ¿no? La clave también sería la D. Igual que en el caso anterior, miren, me dan la fórmula empírica. Si yo quiero hallar la fórmula verdadera, debo tener esto. No tenía, lo he calculado acá. Ahora ya sé que es el doble, entonces la escritura también va a ser el doble. Si fuese el triple, la escritura sería el triple, que sería carbono 3, hidrógeno sería 9, ¿no? Si fuera el cuádruple, sería carbono 4, hidrógeno sería aquí 3 por 4, sería 12, ¿no? Pero es el doble, nada más. Este es el problema 3. Bien, el problema 4 dice, a ver, determine la fórmula molecular de un compuesto, forma verdadera, sabiendo que su fórmula empírica es CH2 y su masa molar es 42. Esta es la masa molecular, jóvenes, de la fórmula verdadera. La fórmula empírica es CH2. Entonces, voy a decir aquí lo siguiente, ¿no? En este problema ya tengo la fórmula empírica, CH2. ¿Cuánto es su masa molecular? Sumaría pues un carbono que vale 12 más 2 hidrógenos me sale 14. Esta es la fórmula empírica, pero me dicen que la fórmula verdadera es 42, no es 14, es 42. Entonces la fórmula verdadera es más grande, ¿no? ¿Cuántas veces más grande, no? Si fuese el doble sería 28, pero el 42 no es el 28. Si fuera el triple, tengo que saber cuántas veces, ¿no? Para saber cuántas veces, jóvenes, simplemente calcule el factor de multiplicidad, ¿no? Como esto es más grande y esto es más pequeño, simplemente calculo un K, divido 42 entre 14 y esto me va a salir 3, ¿no? Porque 14 por 3 me da 42. Significa que la fórmula verdadera es el triple de la fórmula empírica, ¿no? Porque la masa molecular es el triple. 42 es el triple de 14, ¿no? Entonces decimos acá, se observa que la masa molecular de la fórmula verdadera es el triple de la fórmula empírica. Por lo que la fórmula verdadera sería el triple del CH2. ¿Cómo se escribe el triple del CH2? Sería carbono 3, hidrógeno 6, ¿no? Porque aquí cambiamos coeficiente 3 y aquí lo triplicamos coeficiente 6, ¿no? Ahora, si esto lo simplificamos, nos daba pues CH2, ¿no? Pero la fórmula verdadera es el triple del CH2. Quedaría así. Y cumple a que vale 42. Entonces aquí la clave sería la alternativa B. Nuevamente, muchachos, si en un problema le piden la fórmula verdadera, deben darle la fórmula empírica. Esto de acá se calcula sumando a masas atómicas. ¿Cómo llego a 14? El carbono vale 12, los dos hidrógenos valen 2, suman 14. Ahora lo comparo con la fórmula verdadera que vale 42 y noto pues que es 3 veces. La fórmula verdadera es 3 veces, por eso triplico la fórmula, ¿no? Y así obtengo por la respuesta. Problema 5. En el problema 5 es el caso 2 de la fórmula empírica, porque aquí sí me piden fórmula empírica. Dice, se conocen que 2,73 gramos de un óxido de vanadio. Deben saber, muchachos, que un óxido está formado por un metal y un oxígeno. El vanadio dice que es el metal, tiene 1,53 gramos. Entonces el oxígeno debe ser lo otro, ¿no? Porque el óxido es el total, es el vanadio más el oxígeno vale 2,73. Si el oxígeno es 1,53, perdón, el vanadio, que es el metal, es 1,53, el oxígeno es lo que resta, ¿no? El óxido tendría esta fórmula, vanadio cuyo símbolo es X, B, X y oxígeno Y. Este es el óxido de vanadio. Dice, esta masa de todo el óxido vale 2,73. Y nos dice que el metal vanadio vale 1,53. Si esto vale 1,53, el oxígeno debe ser un valor que sumado me dé 2,73 gramos, ¿no? Este es el total. Si tengo una parte, la otra parte voy a calcularlo por diferencia, ¿no? La masa de oxígeno sería así, ¿eh? Masa de oxígeno sería 2,73 gramos, que es el todo,
hay que restarle el vanadio y me va a salir 1,2 gramos. Una vez que ya tengo el oxígeno y tengo el vanadio, voy a hallar las moles, porque para hallar la fórmula empírica necesito las moles. Ya tengo la masa de los dos elementos, vanadio 1,53 gramos, oxígeno 1,2 gramos. Voy a hallar sus moles. La mole de vanadio sería si su masa 1,53 entre su masa atómica, que aquí está de dato, vale 51. 1,53 entre 51 vale 0,03. Ahora para el oxígeno. Su mole sería así, masa de oxígeno 1,2 entre la masa atómica del oxígeno, que vale 16. Y esto me sale 0,075. Esos son los números que van a ir en la fórmula, pero como están en decimales, voy a eliminar los decimales. Miren, voy a eliminar aquí. Aquí debo correr, miren, 1, 2, 3 espacios para que esto se vuelva 75. Aquí también corro 3 espacios, esto se volvería 30. O sea, los números serían 30 y 75. 30 y 75. Y luego tendría que simplificar eso, ¿no? ¿Qué factor común tienen 30 y 75? Tienen quinceava, ¿no? Quinceava de 30 me saldría 2, quinceava de 75 sale 5, ¿no? Los números serían 3 y 5. Pero cuando ustedes no puedan ver, jóvenes, la proporción, ¿no? No puedan ver los enteros acá, procedemos como hemos indicado en la teoría, ¿no? Voy a dividir a ambas cantidades entre el menor valor. El menor valor es 0,03. No voy a dividir acá entre 0,03, aquí también entre 0,03, y tendría lo siguiente, ¿no? Para el vanadio sería 0,03, entre 0,03 me sale 1. Para el oxígeno sería 0,075, entre 0,03 me sale 2,5. Si los decimales persisten, a ambos los multiplico por un mínimo entero para volverlos pues enteros también a ellos. Como este es el decimal, los voy a multiplicar a ambos por 2. Si lo multiplico por 2, para el vanadio sería así. 1 por 2, acá 1 por 2 me sale 2. Y para el oxígeno, 2,5 que salió acá, lo multiplico por 2, sale 5. Entonces los mínimos números serían 2, 5. La fórmula del óxido sería vanadio 2, oxígeno 5, porque estos son los mínimos números, 2 y 5. Como me piden la atomicidad, que es el número de átomos en la fórmula, sería 7 la respuesta, porque hay 2 vanadios y 7 oxígenos. El número de átomos serían 7 en total. Y eso vendría a ser la clave, la E. La clave, la E. Bien, este problema es más largo por los decimales que salen, jóvenes. Cuando no se observa directamente los números enteros, hay que proceder pues de esta forma. Pero ya eso tiene que ver, jóvenes, con la habilidad matemática. Por ejemplo, si le salieran los números 0,25 y 1, las moles, yo vería de frente por matemática la proporción de 1 a 4. Porque 0,25 es la cuarta parte de 1, ¿no? Si veo, jóvenes, los números 0,25 y 0,75, la proporción sería pues de 1 a 3, porque 25,75 es de 1 a 3, ¿no? Pero no todos pues tienen esa habilidad matemática para observar directamente los números enteros. Por lo tanto, hay que proceder así. Si yo no veo los números enteros, hay que dividir a todos entre el menor de los valores. Luego, si salen enteros, hay que multiplicar a ambos por un mismo número, de tal manera que se vuelvan enteros, como hemos hecho acá. Acá, jóvenes, al dividir entre ambos, entre el menor valor, nos salió 1 y 2,5, pero todavía no son enteros, mejor lo multiplico por 2. Porque cuando multiplico por 2 a 2,5 se vuelve entero. Y él también por 2 para que no se afecte, ¿no? Para que no se afecte. Bien. Pero los ejercicios, muchachos, que les va a venir en el temático van a ser directos, o sea, van a venir solamente del caso 1 y caso 2, o sea, le van a dar las moles, ¿no?, de cada elemento, ustedes lo van a colocar de frente en la fórmula, ¿no?, y van a simplificar al límite, ¿no?, para obtener, como en este caso. A ver si retrocedemos las diapositivas, en los ejemplos que hemos visto, los problemas le vendrían pues de esta manera, ¿no?, así como acá.
Así como en este caso 1, ¿no? Así. Me dan las moles. Por ejemplo, para el cloro y el oxígeno 10 y 15 lo voy a simplificar al mínimo. Y el mínimo quedaría pues 2, 3, ¿no? Ese es el primer caso. O me pueden dar, ¿no? Como en el ejemplo número 2, las moles en decimales, ¿no? 0,2, 0,4, 0,1. Igual elimino los decimales para tener los mínimos enteros y tendría pues la fórmula, ¿no? La fórmula. Eso es en el primer caso. Bien, en el segundo caso, van a calcular pues los números de moles, le van a dar la masa. Aquí hemos visto el caso 2, cuando le den las masas, ¿no? Vamos a calcular los números de moles, como en este ejemplo, calculamos los números de moles y nos salió para el cloro 0,2 y para el oxígeno 0,5. Ahí es facilito ver los números enteros, 2 y 5. Entonces la fórmula sería cloro 2, oxígeno 5, ¿no? Y para hallar la fórmula molecular o verdadera, primero debo tener la fórmula empírica, calcular la masa molecular, tener la masa molecular de la fórmula verdadera y hacer la comparación para saber si es el doble, el triple o el cuádruple, como hemos visto, ¿no? Como hemos visto. En estos ejemplos de aplicación, muchachos, también hay ejercicios que se basan pues en el caso 2 y 3 sobre todo, ¿no? Porque el caso 1 ya sería pues muy sencillo, ¿no? Pero los procedimientos vamos a hacerlo de esa manera. No olvidarse, ¿no? Me van a decir qué elementos hay en la fórmula y yo voy a escribirlo como cloro X, oxígeno Y, ¿no? Por ejemplo, si está formado por cloro y oxígeno, ¿no? Y los valores X y son las moles. Si me dan las moles, pongo de frente los números ahí. Si tienen factor común, simplifico al mínimo para buscar los enteros. Si son decimales, lo convierto en enteros. Pero si no me dan las moles, yo tengo que calcularlo. Me dan las masas y yo voy a calcular las moles dividiendo masa entre masa atómica para uno, masa entre masa atómica para el otro, y los valores que salen ahí los pongo en la fórmula. Si tienen factor común, lo simplifico. Si son decimales, lo vuelvo entero, ¿no? Ahora, para la fórmula verdadera, debo tener primero la fórmula empírica y me van a indicar la masa molecular de la fórmula verdadera para saber cuántas veces más grande es la fórmula verdadera de la fórmula empírica. Bien. Con eso estaríamos culminando entonces esta clase, jóvenes. En 2 minutos se va a activar el temático correspondiente. Pueden ir actualizando sus dispositivos para que ingresen sin problemas. Y también ya en su intranet